Y hay una situación que se da con muchos precios porque los alimentos subieron mucho de precio y ese es el problema o uno de los problemas que queremos hablar en esta tarde-noche. Así es, porque ya veíamos el material previo cuando empezábamos el programa, el derecho a la alimentación, el derecho alimentario, ¿está o no preservado en nuestro país? Tenemos que hablar de eso en esta jornada. Así es, por eso ya queremos saludar a Cira Novara que nos acompaña en esta tarde-noche. Le agradecemos muchísimo por estar aquí. Ella es representante de PCUY, la Organización de Ollas y Comedores Populares. Cira, ¿cómo te va? Gracias. Muy buenas noches a Bienvenida. todos ustedes, Gracias. a la audiencia y un saludo muy especial porque las compañeras me pidieron que le mande Muy un bien. saludo Bien, especial están a atentas. todas las referentes de las ollas y comedores populares. ¿Cuántos Sí. hay en Paraguay se calcula hoy ese tipo de comedores, digamos? Mira, durante la pandemia sabemos que la cantidad superó los 3.000. Actualmente existían alrededor de 600 ollas y comedores, pero a partir del 2024, lastimosamente, el Ministerio de Desarrollo dejó de entregar a prácticamente más de la mitad de esos comedores, dejó de entregar los insumos. No por no presentar toda la documentación, sino que no sabemos cuáles fueron los criterios por los cuales quedaron afuera, pero cerca de más de 300 ollas y comedores quedaron fuera de recibir insumo en el 2024-25. Pero ustedes calculan que hay como 2.500 que están funcionando, ¿sí? No, más de 600 ollas y comedores. No todas funcionan porque no todas tienen insumos hoy día. Pero siguen viendo la forma de activar, ya sea a través de apoyo solidario, a través de colegios que hacen proyectos comunitarios o iglesias que apoyan, ¿verdad? Pero ya no es continua la preparación de alimentos. Y es necesaria todavía esa preparación que... Y lastimosamente va en aumento la crisis, ¿verdad? Va en aumento. Sabemos que la canasta familiar en algunos rubros subió más de 300%. El trabajo prácticamente escasea, los jóvenes ganan muy poco, las recicladoras, no hay apoyo a la producción, por lo tanto en el campo también hay una crisis alimentaria. Y bueno, y esto se va agudizando, ¿verdad? Porque estamos con problemas, nosotros decimos y tuvimos un encuentro recientemente donde analizamos que la crisis es estructural, ¿verdad? En todos los ámbitos. Y claro que vamos a estar también en crisis en el área de la alimentación. Con respecto a la ley en este momento, la reglamentación, me vas a corregir, Cira, habla de que le tienen que entregar alimentos, no dinero. Sí, desde un principio nosotras cuando fuimos parte de la elaboración de la ley, dijimos que no se entreguen recursos económicos, sino que el Ministerio de Desarrollo, que es el ministerio encargado, se haga cargo de la compra de insumos a través de licitaciones y entrega de insumos. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿En base a listas que dan ustedes? ¿Cómo se maneja esto? Y debería ser en base a la lista que presentamos. Hay comedores que presentan 100, 150, 120, pero el ministerio pone un límite hoy, 100, y a nosotras como articulación PCUY no nos entrega para la totalidad de los comedores. Nos entrega 100 lotes, nosotras tendríamos que estar recibiendo 250 lotes y recibimos solo 100, por lo tanto es imposible sostener todos los días las 24 ollas, 25 que somos y comedores, ¿verdad? Y aclarar también a la teleaudiencia que la ley no está reglamentada. Hasta ahora, sí, Hasta ahora. Nosotras exigimos la reglamentación de la ley y que seamos parte de esa reglamentación, ¿verdad? ¿Y cómo le dan los alimentos? ¿De qué manera distribuyen cada cuánto? ¿Qué tipo de alimentos son? ¿Qué calidad tienen los mismos? Mira, el año pasado recibimos solamente en 2 oportunidades, ¿verdad? Para todo el año. Para todo el año. Y este año estamos recibiendo ahora en marzo la primera entrega, que realmente es lote del 2024. Pero el ministerio dice que ya es el primer lote del 2025. Entonces nosotras nos preguntamos qué pasó del presupuesto 2024.
Porque en ¿verdad? el 2024 no recibieron. Recibimos 2 veces, ¿verdad? Todas las ollas y comedores que estamos en el ministerio inscritas ahora, que son 300 y algo, hemos recibido en 2 oportunidades. Y son 14 insumos secos, ¿verdad? Y no todos son de muy buena calidad. Nosotros hemos hecho denuncias de las empresas que entregan realmente granos, poroto, locro, la hierba, el aceite de muy mala calidad. Y bueno, y exigimos que estos proveedores sean cambiados. Sí. Porque no corresponde. Es lo mismo que pasa en Hambre Cero, ¿verdad? Que hay denuncias de mala calidad de las comidas. Bueno, eso es como una constante dentro del gobierno y específicamente del ministerio. Y si hay que hablar y volver a empezar en nuestra charla, Cira, ¿está garantizado el derecho a la alimentación en Paraguay? No solamente con los centros comunitarios, con las ollas populares, en general, ¿cómo ustedes lo ven? Y mira, justamente el debate que tuvimos el sábado pasado, estuvimos presentes más de 100 representantes de diversas ollas y comedores. Nosotras hemos concluido que no, ¿verdad? No que está no garantizado. está garantizado para ninguno de los sectores, ¿verdad? Urbanos, campesinos, indígenas pasan una situación ¿verdad? mucho más crítica. Y donde más se ven afectados son los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque realmente pasan hambre, hay una situación crítica, no es el ayocó la política que tiene que implementar el Estado paraguayo. De hecho, el objetivo del programa de comedores habla de mejorar y asegurar las condiciones alimenticias. Además, también se hablaba de todo un programa de sostén social alrededor de la alimentación. O sea, no es solamente dar comida según esa ley de centros comunitarios. Así mismo. También de actividades, o sea, debería de impulsarse también otras áreas. Eso se hace. Así mismo. La ley plantea como centro comunitario o comedor y en torno a eso trabajar políticas de cuidado, políticas de no violencia, de formación laboral, Claro. de mejoramiento de las infraestructuras de las ollas, ¿verdad? Porque ese es un rubro Ustedes tienen fundamental. perfil de la gente que va. Claro. Se claro. elabora un perfil para hacer un buen seguimiento de ese tema. digamos. Nosotras, sobre todo de la articulación y de las otras organizaciones como Conamuri, Patria Nueva, Cultiva, ¿verdad? Y otras ollas independientes, conocemos a la gente que La gente que va. En tu ¿verdad? caso, por ejemplo, ¿dónde vos estás normalmente? Nosotros estamos en Los Bañados, zona de Chaco y Departamento Central y Pirayú. Pirayú es una comunidad indígena muy empobrecida. Las zonas bañadenses son recicladoras, trabajadoras independientes, lo cual ahora esta política de persecución a los trabajadores y trabajadoras independientes les está afectando muchísimo, porque muchas de estas referentes son también a la noche cuidacoches, vendedoras ambulantes, ¿verdad? Entonces perjudica muchísimo esta persecución y el precio de los reciclados está por el suelo, ¿verdad? Bajísimo se les está pagando. También al no haber un alto consumo, ¿verdad? Porque no hay ingreso familiar, disminuye la cantidad de productos para reciclar. Lastimosamente tampoco las empresas colaboran para hacer un trabajo coordinado y que entreguen los productos para reciclar a las y los recicladores. Entonces, Es una cadena que... es una cadena y la situación va en... Y hoy en día al comedor se va, ese es el perfil, es una persona trabajadora, digamos, sin un trabajo formal que no llega para almorzar, así de sencillo. Es que no, tiene Que para... no llega, se van niños y niñas, se van personas de la tercera edad, se van otros que le llevan a personas discapacitadas, ¿verdad? Y muchas veces dice la gente del ministerio, bueno, ahora los niños y niñas ya no van a recibir más porque hay hambre cero. Y es falso, ¿verdad? Es falso, porque nosotras tenemos que garantizar, desde el Estado se tiene que garantizar no solamente un plato de comida, se tiene que garantizar la alimentación nutritiva, desayuno, Claro. almuerzo, cena. ¿Qué pasa después, verdad? Exacto. Entonces, muchos niños que
o no comen en las escuelas porque no les gusta la comida, porque tiene muchos conservantes, la comida de las ollas populares es la comida de todos los días de ellos, ¿verdad? Que le cocinaba antes su mamá, su abuela. Entonces, eso sí les gusta y o almuerzan eso o llevan para su cena, ¿verdad? Donde van a compartir con su familia. Entonces es un poco esa dinámica que si existe una buena coordinación, nosotras planteamos eso, entre los programas del ministerio, pues las referentes de los comedores populares, de los comedores que existen en las diferentes comunidades, podrían haberse hecho cargo del almuerzo y la merienda escolar, ¿verdad? Iba a abaratarse los costos y iban a tener los niños y niñas alimentos de calidad que consumen, ¿verdad?, con todos los nutrientes que podamos ofrecerle. ¿Y ustedes cocinan todos los días? Cuando tenemos insumos. Y la carne y la verdura es costeado por las referentes de las ollas. O sea que cada referente, cada comunidad, cada comedor está poniendo de contrapartida alrededor de 2 millones de guaraníes para la compra de carne, verduras. Y hacemos actividades, diversas actividades, ¿verdad? Ahí en los barrios, venta de ropa, ferias de comidas, diversas actividades para recaudar. Estamos en eventos, ahora estamos conformando una empresa social para vender y ofrecer comida a las empresas, ¿verdad? Vamos construyendo y fortaleciéndonos porque decimos que a medida que las compañeras se empoderan, se desarrollan en el ámbito económico, van a poder estar más tranquilas para cocinar y para hacer trabajos sociales en la comunidad. Constantemente, desde hace unos días, tenemos ahí la publicación del Ministerio de Desarrollo Social, que va publicando, que hace entregas de alimentos así. Así mismo. Así es como llega a la cantidad de alimentos, o no en todos los casos llegan esta cantidad. Lo que pasa que esa cantidad de alimentos, si nos ponemos a calcular para cuántas personas es, no da abasto. ¿No? ¿Verdad? Porque ahí vemos aproximadamente esas bolsas de ¿Podemos dejar el meme anterior, por favor? Esas bolsas de harina, fideos, tienen 5 kilos. Se usa prácticamente 2 paquetes para un almuerzo, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a calcular cuántos paquetes hay y cuántos de arroz, se usa prácticamente 10 kilos, 2 bolsas, por cada almuerzo para 100, 150. Porque por más que el ministerio diga hasta 100, no te llegan 100. Cada día te llegan más niños, y la ley y más personas. Tiene muchos puntos que no se cumple la ley. Prácticamente no se cumplen en su mayoría, para no decir ninguno de los puntos, porque entregar insumos de mala calidad algunos, en poca cantidad y no periódicamente, el primer punto ya no se cumple. Infraestructura no les exigen a las referentes, pero ¿de dónde vamos a sacar recursos para tener un comedor? ¿Y qué para propone? Construir un comedor. Que el Ministerio de Desarrollo Social debería construir. Sin embargo, la ley establece que es el ministerio que tiene que realizar gestiones para poder apoyar la infraestructura y el equipamiento de los comedores, ¿verdad? También en años anteriores se habían adquirido más de 100 refrigeradores y heladeras, pues prácticamente se repartieron, creo que 10, y supuestamente hay un problema en las licitaciones. Se quedó ahí, del Ministerio de Desarrollo. Y no se repartió. Y ahí están fogones, heladeras, refrigeradores, ¿verdad?, que no se han entregado. ¿Tiene capacidad el ministerio para absorber esto? Y evidentemente no tiene capacidad ni tampoco la voluntad de hacer una buena gestión, porque no tiene el equipo humano, ¿verdad?, que pueda hacer un trabajo coordinado. Aparte, tampoco nosotros estamos convencidas que esa sea la política, ¿verdad?
porque con pocos recursos las referentes de las ollas y comedores administran almuerzos para más de 100 personas, ¿verdad? Sacando de donde sea los recursos. Quiere decir que si hay interés se puede hacer un plan estratégico, coordinado entre todos los programas y poder implementar políticas de alimentación. ¿Se pensó en algún momento el tema de hacer huertas comunitarias o se implementó ya? Desde Puicuy nosotros estamos haciendo capacitaciones porque contamos por este año, ahora estamos terminando un proyecto que nos estuvo apoyando Fondo Canadá, la Embajada de Canadá. Estuvimos haciendo capacitaciones en huerta, ¿verdad? Para tener por lo menos algunos productos, porque las extensiones de tierra en los bañados no es grande, claro, pero por lo menos huertas verticales huertas urbanas y huertas urbanas que le llamamos. Y para poder mejorar la calidad de los productos, claro, que consumimos, ¿verdad? Claro. Y el ministerio tenía años anteriores un programa, no sabemos dónde se destinaron los recursos, decía programa de apoyo al mejoramiento de la producción agrícola, ¿verdad? Para las ollas y comedores, pero no sabemos qué pasó con esos programas, ¿verdad? Sí. Pero nosotros vamos avanzando, claro, igual en ese sentido. Con lo que tienen, ¿verdad? Con lo que claro, podamos. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, ¿sí? A la vuelta seguimos hablando de este tema, Diego. Claro que sí, charlamos enseguida. Muy bien, seguimos nosotros compartiendo en puntos de vista. Estamos hablando de los comedores, ¿verdad? En particular, sí, eso y la necesidad un poco de la gente que se siente en estos lugares en particular. Así es, de derecho a la alimentación por sobre todo. Y cuando hablamos de ese derecho a la alimentación, Cira, ¿qué es lo que ustedes creen que tiene que estar garantizado por el Estado? ¿Qué es lo que proponen también para garantizar ese derecho para todas y todos? Mira, fundamentalmente nosotras somos conscientes de que no tendrían que existir los comedores, claro, comunitarios, ¿verdad? Porque la familia tendría que tener garantizado un ingreso que le permita vivir dignamente. Sí. Pero hoy, para llegar a eso, creemos que tiene que haber un proceso donde verdaderamente los insumos sean de calidad, que haya una coordinación interinstitucional, todos los que administran programas de alimentos o que estén en relación a eso, como Ministerio de Educación, Salud, Ministerio de Desarrollo, la DENIT, ¿verdad? La dirección también, porque decomisan insumos, pero no sabemos dónde se van a parar esos insumos. ¿Eso no les llega a ustedes? No nos llega. Hemos presentado en 3 oportunidades toda la documentación y es como echa la ley, echa la trampa. Nos dicen, organícense, nos organizamos, tenemos personería jurídica, ahora tenemos RUC, ahora dicen que no, tiene que ser individual cada comedor que presente. Entonces, siempre hay un pero para descoordinarse, para seguir con la práctica clientelar. La CEN también tiene insumos que administra, las gobernaciones y municipalidades también. Entonces, pero cada uno busca su clientela, ¿verdad? Y no precisamente apoyar y lograr el mejoramiento. Cira, con respecto al impacto que está teniendo, hiciste referencia al almuerzo escolar, quería que ahondes un poco en eso. Decías que la gente no está sintiendo que realmente llega a todas las escuelas o al menos no alcanza solamente una comida. Así mismo. Nosotras estábamos haciendo un sondeo, ¿verdad?, en cada uno de los comedores. Hay comedores, compañeras, que nos dicen no llega en estas escuelas de este barrio. Otras que nos dicen los niños no quieren comer. Porque, ¿qué pasa? La comida llega, seguro que se prepara a tempranas horas. Llega a las 9 a la escuela en tachos no conservados. Y para las 11 que se sirve, con el calor, ya puede estar en estado de descomposición o tener algún problema en cuanto al gusto. Los niños no comen. Hay mamás que denuncian que
no se les permite ni siquiera ver la comida que van a comer sus hijos e hijas, y otras que también nos dicen que les da vómito, diarrea. O sea, hay una serie de problemáticas que el Estado, a través de sus instituciones, en vez de abordar las problemáticas, las busca tapar, sancionar a los padres y madres, sancionar a las directoras y no llevar adelante unas políticas adecuadas de control, porque si las empresas están fallando, así como en la mala calidad de los insumos, en la mala calidad de los alimentos, tienen que ser sancionadas. Y ya no tienen que ser empresas que puedan ganar licitaciones, ¿verdad? Proveedoras del Estado. Pero en ese caso también, perdón, no tendría que haber, para hablar de derecho a la alimentación, también una educación desde el propio Estado sobre la alimentación, porque eso también como que es una cuestión de muchas veces, no, mi hijo no sabe comer tal cosa, o no sabemos qué nutrientes tiene este tipo de alimentos, qué otras opciones tenemos para una alimentación saludable, cuando hablamos de niños más todavía, ¿verdad? Mira, durante la pandemia, el INAM, para mí el INAM es una institución que me parece que una de las pocas que cumple verdaderamente su función, planteó un librillo sobre cómo tienen que comer y qué tienen que comerse en las ollas populares, cómo se tienen que preparar. Aparte de la propuesta que ellos tienen de la ollita, ¿verdad?, de cuáles son los insumos más prioritarios para el desarrollo. Se supone que en la escuela se tiene que trabajar eso. Todo eso se supone porque no se da, ¿verdad? Tiene que haber escuela para padres. Nosotras eso trabajamos muchísimo, ¿verdad? Para que podamos diferenciar entre no usar conservantes y que los productos sean lo más natural posible. Pero no hay eso, no hay una educación ciudadana. Nosotras habíamos hace mucho tiempo, cuando yo estuve trabajando en otra organización, en el municipio de Loma Grande, voy a destacar porque en aquella época, en los años 90, hicimos un programa justamente de que la municipalidad, Loma Grande tenía 4 escuelas y que 2 millones de guaraníes solamente daba a través de participación ciudadana la municipalidad. Con 2 millones se pudieron hacer huertas en las escuelas, reactivar los tambos locales para que la leche sea proveída a las escuelas, y las mamás preparaban los alimentos. Ahí los niños aprendieron otra vez o aprendieron por primera vez a consumir verduras, jugo de zanahoria, ensaladas, diversos productos, que eso es lo que debería hacerse. ¿Cuándo termina ese programa? Cuando la gobernación de Cordillera dice en aquel momento, no, si la municipalidad da insumos para los comedores de las escuelas, nosotros no les vamos a apoyar. Entonces el intendente tuvo que dejar de dar para poder recibir en aquella época el almuerzo escolar. Si ustedes van a participar de las manifestaciones en las próximas horas. Asimismo, justamente en la reunión que tuvimos, estuvimos debatiendo que tenemos que fortalecernos como organización. Conformamos una red nacional de comedores populares y vamos a estar presentes mañana, ¿verdad?, que es la primera gran movilización. Nos convocamos, planteamos la unidad, ¿verdad?, como una estrategia de acción y unidad no solamente de las responsables de comedores populares, sino que unidad de todos los sectores para poder enfrentar esta crisis que para nosotros es una crisis estructural, ¿verdad? Porque está en crisis la alimentación, la salud, la educación, la falta de tierra, el acceso a vivienda, el acceso a trabajo digno para jóvenes y para toda la población. Claro, y todo eso bien aparejado al fin y al cabo a que uno o un padre o una madre no le está pudiendo garantizar la comida, el plato de comida a su hijo, ¿verdad? Y están viniendo compañeras del Chaco, compañeras de Pirayú, comunidades indígenas de los sectores centrales y acá mismo de Asunción. Y bueno, nos estamos organizando justamente que vamos a llevar para
para compartir, si una puede hacer la tortilla, si la otra lleva el maní, el cocido, para poder también sostener todo el día a todas las compañeras y niños, porque van a venir también algunos niños y niñas a participar. Bueno, si estamos atentos, seguimos hablando del tema también porque hay una cuenta pendiente que charlarla también con la gente del Ministerio de Desarrollo. Así mismo. Y planteamos, ¿verdad?, fuertemente que nos unamos, que busquemos la participación en cada una de las comunidades, porque eso es clave para poder avanzar en exigir políticas sociales y económicas que respondan a los sectores más necesitados. Totalmente. Qué lindo sería tener centros comunitarios realmente, pero lastimosamente ahora la charla se va en que el Ministerio de Desarrollo no está cumpliendo con lo básico de esa ley, ¿verdad? De ollas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la teleaudiencia.